Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Señor, habla nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, tocando cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cuando el Señor Jesucristo nos llama a nosotros a que le sirvamos, ¿cierto? Nosotros estamos afuera, en el mundo. Tenemos nuestra vida, hacemos lo que cada uno queremos y nosotros no estamos sometidos a nada, sino a hacer cada uno lo que desee. Pero cuando nosotros le entregamos la vida al Señor Jesucristo, es como cuando nosotros entramos al ejército, ¿cierto? Algo así se compara, porque afuera usted puede hacer lo que quiera, pero cuando usted está en el ejército, ya debe someterse ¿a quién? A esa organización que hay allí. Y allí tiene personas a las que usted debe obedecer, y allí tiene también personas con las que, o sea, rangos, tiene también responsabilidades para ser aprobado como ese soldado digno, ¿cierto? De la misma manera es nuestra vida. Cuando nosotros le entregamos la vida al Señor Jesucristo, ¿nosotros qué hacemos? Ya nosotros le decimos: Señor, ya esta no es mi vida, yo te la entrego. Y cuando le entregamos la vida al Señor, se la entregamos por completo. Entonces, ¿por qué es difícil? ¿Y por qué vamos a sufrir penalidades? Porque venimos del mundo, donde nosotros cargamos cosas que nos separan del Señor. El pecado nos aleja, nos separa del Señor. Y las cosas que nosotros tenemos en el corazón no le agradan al Señor y no nos sirven para tener esa santidad y esa comunión con el Señor. Entonces, cuando llegamos al Señor, el Señor empieza a quitarnos cosas de nuestra vida, cosas que a nosotros nos duele, que no quisiéramos. Y empezamos como a pasar un proceso, como a pasar una prueba, como un escalón, ¿cierto? Porque usted llegó y estaba lleno, como dice el hermano, de vicios, de cosas del mundo. Habían cosas que les gustaba hacer, muchas personas les gustaba bailar. El Señor nos cambia absolutamente todo. Primero el Señor, lo que queremos que el Señor cambie es nuestro corazón, pero el Señor nos debe cambiar totalmente, ¿cierto? Porque Él nos dice que seamos santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Entonces, esta es una carrera, como cuando nosotros somos soldados. ¿Y qué dice el Señor? Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque entonces nosotros empezamos a ver que hay cosas que el Señor nos empieza a quitar. ¿Por qué? Porque no le agradan. Porque así no podemos ver al Señor, porque no podemos ver su gloria. Entonces el Señor nos empieza primero a tratar el carácter. Y a nosotros nos da muy duro, porque hay personas que tienen un carácter muy fuerte. Toda la vida han hecho como quieren, ¿cierto? Hay unos que son muy emocionalistas. Hay otros que gritan, hay otros que dicen blasfemias, mentiras. O sea, el ser humano viene y tenemos muchísimas cosas. Entonces, ¿qué hace el Señor? Empieza a cambiar nuestro carácter, porque nosotros ya dejamos de vivir para nosotros y nosotros empezamos a vivir para el Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo va a ser el Señor para que cambie nuestra vida? Nosotros solitos no podemos hacerlo. Nosotros solitos no podemos. Por eso, el Señor envió su promesa más hermosa. Antes de que el Señor Jesucristo partiera, ¿cierto? Él dejó a sus discípulos una promesa. ¿Y qué les dijo el Señor? Yo me voy, ¿cierto? Porque ya les había dicho, yo me voy, pero enviaré con ustedes al Consolador, el cual les guiará toda verdad, el cual les revelará, ¿cierto? ¿Y quién era el Consolador? Era el Espíritu Santo de Dios. Y cuando Él se fue, ¿cierto? Estaban en el Pentecostés, que eran fiestas que hacían en ese tiempo. Estaban reunidos, unánimes todos. ¿Quiénes? Los apóstoles y las personas que habían escuchado. O sea, los que le habían escuchado y los que querían recibir la promesa. Estaban allí reunidos. Y cuando dice que cuando vino de repente el Pentecostés, todos fueron llenos y embriagados del Espíritu Santo, ¿cierto? Y lo que antes no podían hacer,
si ustedes recuerdan, el apóstol Pedro, antes de que viniera y fuera lleno del Espíritu Santo, él había negado al Señor Jesucristo 3 veces. ¿Por qué? Porque estaba en la carne y no estaba en el Espíritu, ¿cierto? Pero esta fue tanto la llenura de Dios, del Espíritu Santo, de algo sobrenatural, que las personas decían, ¿pero qué les pasa? ¿Será que están embriagados? Parafraseando. Pero las personas decían, no, pero es que es la mañana, no pueden estar embriagados, ¿cierto? Adicional, hay personas que interpretaban porque hablaban en lenguas y decían, pero si esta persona, o sea, lo digo así para entender, parafraseando, es de estas, ella nunca ha salido, como se dice, esta ciudad. ¿Cómo va a estar en esta ciudad? ¿Y cómo sabe ese dialecto? Porque era el Espíritu Santo que los había tomado a ellos. ¿Amén? Entonces, cuando el Espíritu Santo fue a ese lugar, ¿cierto? El apóstol Pedro, que en otro tiempo no predicaba de esa manera, se llenó del Espíritu y predicó de una forma tan tremenda que 3,000 personas fueron convertidas para el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién hizo esto? El Espíritu Santo. De la misma manera, ahora, actual. ¿Por qué es actual? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Sus apóstoles. Después de que fueron llenos del Espíritu Santo, todos predicaban, ¿cierto? Salían, ganaban almas para el Señor, iban a diferentes lugares, pero no estaban ellos en su carne, estaban en el Espíritu. Eso es lo que nosotros debemos entender para este tiempo, ¿cierto? Porque hay muchísimas personas evangelistas, hay muchas personas maestros, profetas, pero tristemente no tienen el Espíritu Santo. Y cuando uno no tiene el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Hay muchas cosas en que pueda fallar porque está ¿en qué? En la carne. Entonces el Señor Jesucristo nos dice a nosotros que suframos ¿qué? Penalidades, ¿cierto? Pero es diferente cuando estamos con Él, porque no estamos solitos, estamos llenos del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces ya no vamos en nuestra fuerza, ya no vamos en lo que nosotros queremos, ya el mismo Dios capacita a su pueblo. Es el mismo Dios, el Espíritu, el que nos enseña a nosotros, el que nos va cambiando, ¿cierto? Ese carácter que antes era feo, es el Espíritu, el que le va diciendo, no, ¿sabe? No me agrada, no me gusta esto, no hagas esto, no hagas aquello, el que lo contrista y que le dice, tienes que cambiar esto, y si no lo haces, te hace sentir triste. O sea, a mí sí me pasa que hago algo que al Señor no le agrada y Él no me deja dormir hasta que yo le digo, Señor, ¿qué fue lo que hice? Y Él me lo revela, me lo muestra. O usa personas como el pastor, usa personas en nuestra vida que el Señor, que nos hablan y nosotros sabemos, es el Señor el que está hablando a mi vida. ¿Por qué? Porque Él quiere que yo complete, termine esta carrera. Él no quiere que nosotros quedemos en la mitad, ¿cierto? Él quiere que nosotros seamos esos obreros, esos soldados que lleguemos al final de esa carrera. Amén. La palabra dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿cierto? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que tomó por soldado, ¿cierto? Si nosotros somos soldados de Jesucristo, ¿nosotros vamos acaso a vivir ahora para agradar al mundo? No, nosotros vamos a vivir para agradar a quien nos llamó, que quién es lo más hermoso, Jesucristo, que dio la vida en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por cada uno de nosotros, ¿cierto? Porque para cuando el mundo, nosotros no éramos nada, ni nadie. Como dice, todos somos valiosos en el Señor. Cuando lo recibimos como Señor y Salvador, Él nos toma a nosotros como ese regalo precioso para Él, ¿cierto? Su más bello tesoro somos nosotros. Y no nos ve nuestra debilidad. Por eso me conmueve también, porque ahorita hablábamos con el pastor, porque no se trata tanto, y cuando nosotros entendemos esto, que no se trata del título, ¿cierto? Que si es evangelista o es pastor, pero si su corazón no agrada a Dios. Eso es lo que nosotros debemos preguntarnos, no es el título, ¿cierto? Que tengo, hago esto, hago aquello. Estoy amando profundamente al Señor. Y
iglesia vacía, sin amor, porque no está el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, no murió por un título, Él murió por todos. Aún los indigentes que ya están allí tirados, Amén. esperando una palabra. Y personas que son evangelistas y tienen renombre pasan. ¿Tú qué pena si me ven a hablar? No. Gracias. ¿Y dónde está Dios? Si te dices hijo de Dios. Aleluya. No sabemos realmente. Gloria a Dios. Aún los que consideramos viles y menospreciados, porque de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios del mundo Amén. para avergonzar a los sabios. Amén. Porque Dios le plació, porque el Señor mira lo profundo del corazón, donde nadie más mira, allí mira el Señor Jesucristo. Por eso Él se glorifica en lo que se considera vil, en lo que se considera, pero por ejemplo, hay personas que no, como dice el pastor, no estudiaron, no pueden leer la palabra, pero ¿quién toma el lugar allí para predicar? El Espíritu Santo, que es el que hace. Y eso es lo que nosotros debemos examinar y mirar en este tiempo. Realmente, decirse uno mismo, realmente yo estoy llena del Espíritu Santo. ¿Y cómo sé si estoy lleno o llena del Espíritu Santo? ¿Cómo sé? Es la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted siente ese deseo de cantarle, de alabarle, de amarle, de estar apasionado por Él, de leer la Biblia. ¿Y sabe qué? De entrar al lugar secreto. Esto es un síntoma que usted está lleno, embriagado del Espíritu Santo, porque ese Espíritu hace que usted vaya a la presencia de Dios. Una de las cosas que el Señor nos decía a nosotros era orar sin cesar. Y cuando nosotros analizamos esta palabra, decimos, ¿Él quién era? Era todo. Era el Señor Jesucristo. ¿Necesitaba el orar? No lo necesitaba. No lo necesitaba porque Él era Dios, Él era todo. Sin embargo, Él era el que más oraba todo el tiempo sin cesar. Los grandes hombres del Señor, no cambia la palabra, es el mismo Dios de ayer y siempre, el mismo de Abraham, amén, el mismo de Isaac, el mismo de Jacob, ese mismo Dios que respaldó a Daniel, es el mismo de nosotros. ¿Cuál era la diferencia de Daniel? Daniel mantenía orando 3 veces al día, estaba fortalecido, porque cuando uno ora no tiene miedo, no tiene temor, la fe se incrementa de una manera poderosa, ¿cierto? Era lo mismo que tenía el pueblo de antes. ¿Por qué? El pueblo de antes iba, predicaba, iba allí, iba allá, embriagado de la presencia de Dios, porque oraba. Pero el pueblo de ahora, ¿cómo está? No quiere hacer nada, porque se deja distraer del mundo. Antes prefiere ir a ver televisión, ir a estar en TikTok, ir a hacer esto y aquello, pero no quieren orar. No quieren orar, sí, y aún evangelistas, pastores, personas que sí saben la palabra, la tienen en la memoria, claro, pero realmente ¿qué anhela Dios? Que vayamos a la presencia de Dios y derramemos nuestro corazón. Y cuando estamos allí derramando nuestro corazón, el Señor nos consuela, nos da fortaleza, nos prepara, nos da la victoria, nos enseña a ver las cosas que no son como si lo fueran. Como decía el pastor, lo que no ha pasado, nosotros lo vemos por fe. Confiamos en Él. Y aún si no nos da o no entendemos nuestro proceso, porque yo tengo que pasar esto, quisiera que yo vea tu mano, porque a mí me ha pasado. Yo le digo, pero ¿qué hago mal? Yo quisiera ver tu mano. Pero a veces el Señor espera, porque cuando antes de usarlo, el Señor prueba. Y lo prueba de principio a fin, como en un escáner. Prueba tu paciencia, prueba si tienes amor, prueba si le amas, prueba tu carácter, prueba si sabes esperar, si confías en Él, prueba una cantidad de cosas que uno dice, wow, Dios mío,
para usarlo antes de eso. El Señor prueba. Pero si usted, estoy segura, estoy convencida de que si usted le cree a Dios, va a ver la mano de Dios. Amén. Amén. Porque Amén. es verdad, yo tomo esa palabra. Dios ama a los que le aman. Y Dios honra a los que le honran. Porque Él es un Dios de verdad real. Es maravilloso. Y cuando nosotros caminamos con Él y nos sometemos a Él y vivimos bajo, ya no nosotros, porque esa es otra cosa que nosotros debemos hacer. Decirle, Señor, sabes, yo me quito para que tú vengas. Y aunque nosotros tengamos errores, dificultades y muchas cosas feas, cuando usted le dice al Señor, yo me quito, pero termina la obra que has empezado en mí, Dios se glorifica. Cuando usted le dice, estoy aquí, tengo cosas, tengo que cambiar, no soy perfecto, pero ayúdame, Espíritu Santo, termina la obra que has empezado en mí. La vida cristiana no es fácil, amén. Pero yo no la voy a hacer sola. Yo quiero hacerla de la mano contigo, amado Espíritu Santo. Guíame, enséñame, muéstrame. Por favor, ayúdame a confiar en ti. Y yo estoy segura, mira, aún, eso es algo que voy a decir. Aunque nosotros en esta vida no tuviéramos lo que quisiéramos, porque muchos de nosotros buscamos la manera el Señor de una manera diferente. Debemos buscar al Señor Jesucristo porque Él es hermoso y Él es suficiente, ¿cierto? Pero muchas personas buscan primero las añadiduras. Cuando la palabra de Dios dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura, ¿cierto? Todo. ¿Qué dice el Señor? Que primero busquemos el reino. Pero muchas personas, amén, se dedican primero, no han comprendido, llevan años porque primero quieren las añadiduras. Y dicen, cuando yo tenga esto, yo te sirvo. No, pero Dios te llamó joven. No, pero espérame, disfruto. Yo ya te voy a servir. Pero venga, no, es que tengo hijos. Espérame. No, cuando me case te sirvo. Cuando llega anciano. No, es que nunca le serviste al Señor. Porque nunca fueron añadidas, ¿qué? Las cosas que querían. Pero cuando nosotros entendemos esto y le buscamos al Señor, Él es suficiente. Aunque no nos diera nada, la vida eterna ya es más que suficiente. Ustedes no crean, Él es suficiente. Porque nosotros no sabemos si lo que nosotros queremos es lo que Dios quiere para nosotros o no. Pero vivimos para Él. Y cuando nosotros entendemos esto, en Romanos 8:28 dice que todas las cosas, ¿cierto?, ayudan para bien a los hijos de Dios, conforme a su propósito. Hemos sido llamados. Cuando entendemos nosotros esto, entonces vamos a tener paz en nuestro corazón. Y no nos vamos a oprimir, ni nos vamos a jalar el cabello, pero ¿por qué no cumplió el Señor? Porque estamos en la paz de Dios, sabiendo que Él tiene todo bajo control. Y que si Él prometió, ¿cierto?, que todas las cosas ayudarían para bien, pues creemos la palabra y decimos, si esto no se dio, es porque no era su voluntad. No lo era. Así yo lo haya querido. Y Dios sabrá por qué. Pero lo que Dios me dará es mucho mejor de lo que yo quería. Entonces, de esa manera nosotros nos enfocamos es en buscar el reino de Dios, ¿cierto? Y dice que no nos enredamos en las cosas de la vida, ¿cierto? Porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O sea, ¿y qué son los negocios de la vida? El mundo. Nosotros como cristianos ahorita, ¿qué nos debemos de preocupar? Por seguir al Señor, por saber que Él es nuestro Padre, por confiar en Él. No nos vamos a enredar en las cosas que está el mundo, preocupado. ¿Cómo vive el mundo? Afanado, angustiado, abatido. Una persona sin el Señor es como si no tuviera esperanza. Porque ¿qué es todo para nosotros? Es nuestra ancla, es nuestra seguridad. Es de lo que nosotros decimos, aquí estoy seguro. La única seguridad que tenemos es el Señor Jesucristo. Y no solo nosotros, todos. Porque las personas que tienen la seguridad en otra cosa, en cualquier momento se va, se derrumba. Una pareja se va, lo deja. Entonces, ¿cierto? Una enfermedad puede también venir a quitarle todo lo que aparentemente tenías, ¿cierto? De pronto que ocurra un terremoto. O sea, es que tantas cosas. Pero si nosotros tenemos al Señor Jesucristo, tenemos la seguridad
y lo tenemos todo, porque Él proveerá, amén, Amén. nuestro entrar, nuestro salir, dice su palabra, desde ahora y para siempre. Entonces nosotros no nos enredemos en nada de las cosas de la vida, no militemos en nada, no nos enredemos en algo que no sea el Señor. Es decir, nosotros desprendámonos de todo porque ya somos hijos de Dios. Nosotros enfoquémonos a cumplir el propósito de Dios. No nos enredemos en cosas que primero no nos van a hacer bien, las cosas de la carne, el alcoholismo, la drogadicción.